Bienvenidos a Swamp Thing, La Cosa del Pantano, el podcast oficial de esta nueva miniserie que ya podés disfrutar en HBO. Mi nombre es Sebastián De Caro. Yo soy Juan Manuel Domínguez. Y esta es una miniserie de podcast dedicado a analizar todo lo que pasa en cada episodio de Swamp Thing, La Cosa del Pantano. Cada 2 semanas nos vamos a encontrar para desmenuzar 2 episodios. Vamos a empezar esta semana con el piloto, obviamente, Sí, porque claro. así empiezan las series, y después con el segundo episodio, que es Worlds Apart. Para empezar a charlar, hay que recordar que todo comenzó algún tiempo atrás y no en la Isla del Sol, sino cuando Bernie Bryson y Len Wein, en una fiesta, empezaron a hablar de mujeres. Uno tenía el corazón roto, esa típica situación, ¿quién no la ha vivido?, de ir a hablar a la puerta de la fiesta. Con Bernie Sí, Bryson. Claro, exactamente. Bueno, la fortuna con Len Wein. Y hablar un poco, Len Wein, para quien no esté al tanto, es el factotum más grande de Watchmen, porque es la persona que le dio el luz verde dentro de la editorial para que exista en algún momento la serie de los 12 números y finalmente la novela gráfica. Pero No bueno, solo es eso, muy importante. es un creador de varios personajes, Sí, por claro. ejemplo, uno muy famoso con garras de adamantio, Sí, claro. que trabaja para la Gran M. Bien, vamos a decir que en esa charla, hablando de Corazones Rotos, surgió esta idea de crear este mito que tiene muchísimo que ver con La Bella y la Bestia, con los mitos clásicos, con los relatos de aventura y también de fantasía del siglo XIX, donde hay extramuros, lugares raros, zonas que por ahí no son las más urbanizadas y que nos llevan de alguna manera a La Cosa del Pantano. Hoy, vehiculizada como corresponde, hoy lo podés ver en HBO, un producto que finalmente entendió y de alguna manera narra los mejores aspectos de La Cosa del Pantano. Exactamente. Y vuelvo un segundo nada más, un segundo te pido para Bernie Tenés Bryson. un segundo para Bernie Bryson. Muchas gracias. Bernie Bryson es, por ejemplo, para que lo entienda quien no lo conoce, el tipo al que llamaban cuando hacían cazafantasmas para diseñar alguno de los monstruos. Es ese nivel de monstruosidad espectacular. Uh-huh. Y por eso es que este nombre de Bernie Bryson a la hora de diseñar a La Cosa del Pantano, Something, es tan importante, y por eso es tan importante, como decías vos, cómo esta serie de HBO decide como honrar esa visión del terror de este tipo. Esta serie está decidida a ser una serie de terror. De alguna manera, hay antecedentes también en la literatura. Uno piensa en los pantanos de Luisiana, que es donde está situada toda la aventura de la que vamos a hablar, y no puede dejar de sobrevolar el espíritu de Lovecraft, efectivamente, el de Poe, relatos de alguna manera de series primordiales que estuvieron antes de que se cuente el tiempo, que vuelven de alguna manera, que están conectados con la naturaleza, con el medio ambiente. Y la primera escena del primer capítulo, para meternos ya en el episodio, además de una música que nos introduce en un clima que va a ser el que va a rondar por toda la serie, estamos ahí, ¿no? Es de noche, estamos en los pantanos y tratando de descubrir qué es lo que está sucediendo con una serie de experimentos de personas, de piratas o de mercenarios. También una imagen muy, muy Conrad, de personajes atravesando el pantano intentando en una misión secreta descubrir qué sucede allí. Es que de inmediato la serie decide decir: yo soy una serie de terror, voy a empezar como comienzan las películas de terror que tienen este nervio, voy a agarrar a este personaje de DC y voy a hacer algo que de inmediato vos vas a entender cuál es el ADN de esto, a dónde quiero ir, aunque te voy a sorprender. Entonces de inmediato nos ponen en ese pantano, de inmediato está todo oscuro, de inmediato tenemos 3 sureños que no sabemos bien qué están haciendo, tirando unas cosas en el pantano. El pantano es una figura, el pantano es Viva. una entidad, claro. Y de repente ellos están tirando esto que no sabemos qué es y empieza a aparecer de la nada una especie de, uno no podría decir criatura, pero empiezan a moverse las ramas de una forma como si fueran seres sentientes, se empiezan a mover por encima del agua, está el golpecito en el barco, se construye esa cosa de una forma, digo, vos decías Conrad, pero también hay un clasicismo casi de cine de los años 80 a la hora de mostrar a alguien que está golpeando, que está pasando por la ventana corriendo. Bueno, en este caso es algo que está en el pantano, algo que se está acercando, algo que está vivo y que obviamente no quiere que estos muchachos estén haciendo lo que están haciendo. Hay una imagen que también da cuenta de lo gráfico, o como vos decías, el guiño y la autoconciencia de narrar terror o evocar determinados géneros tradicionales a esta altura, como esa imagen final, ¿no? Cuando todas las ramas construyen con el último que es atacado, después hay un sobreviviente, evidentemente, pero como muestra muy Bernie Bryson, ¿no? Explicabas hace un rato qué tipo de iconografía manejaba Bernie Bryson y ahí hay como una mini viñeta de La Cosa del Pantano. Exactamente, hay un hombre directamente empalado por un árbol que se hace parte de la estructura de un árbol, que es como te decía antes, además de esta preciosura que es este comienzo de escena,
escena que inmediatamente se plantea casi como una alfombra roja de vengan al terror clásico, pero al mismo tiempo ahí te dicen no solo vengan al terror clásico, vengan a este terror particularmente exagerado y particularmente feliz y que te va a generar estas imágenes que el terror a veces todavía no se anima a hacer en el cine, pero que acá como serie tiene la fuerza de desarrollarlo y de construir esta cosa muy impresionante, muy pictórica y que inmediatamente te muestra hasta dónde va a llegar la serie. Inmediatamente te dice, yo no soy este tipo de serie, ni tampoco esta, ni aquella. Voy a hacer una serie donde podés llegar a ver una violencia tipo no apta para menores de 18 años. Abby Arcane es el personaje que va a ser presentado en la escena subsiguiente a esta. Los Arcane tienen tradicionalmente, la historieta tiene como 2 periodos para que más o menos se entienda. En algún momento se fundan los mitos de la Cosa del Pantano y es una historia más a la traición de un amigo y la idea de recuperar un ser amado habiéndose convertido uno en un monstruo. Y después hay una serie de aventuras y se expande la mitología. Pero los Arcane, en esa segunda versión, de la mitología ampliada, tienen una importancia trascendental. Acá está jugado de otra manera, o sea, evidentemente se llama Abby Arcane, Abigail Arcane, pero es otro tipo de personaje. Nos damos cuenta inmediatamente que es una científica con un pasado, con un hecho traumático cercano en lo afectivo, que tiene no solo coraje, valor y un montón de cualidades muy positivas, sino también es una pericia científica enorme, ¿no? Nos damos cuenta que rápidamente que es alguien muy devota a su trabajo, ¿no? Hay una deuda de honor también ahí, pero que está dedicada a lo que está dedicada. Es que inmediatamente las 2 primeras escenas que tenés con el personaje te la ubican precisamente como el que vos decís, un ser completamente empático que está en el Congo curando una pandemia de vaya uno a saber arriesgando la qué, vida para ayudar, sí. Para ayudar, y de repente ya la ves trasladada, a donde vamos a manejarnos, que es Marais, Luisiana, y donde ella está directamente, cuando se mete en el hospital y dice, bueno, vos subí acá, vos hacés esto, vos hacés aquello, como inmediatamente te establece un personaje femenino fuerte, inteligente, sensible, y te das cuenta de que más allá de que este show se llame Swamp Thing, hay una importancia clave en lo que Abby representa, porque además Abby va a representar y va a ser nuestros ojos frente a toda esta Luisiana, frente al el pantano chico, infierno grande, literal, y también frente a lo que va a ser la relación con Alec Holland. Exactamente. Una cosa también para sumar que inmediatamente pasa cuando comienza el capítulo es la secuencia de créditos y cómo ahí aparece el tarot, la figura del tarot y la magia. Y uno no puede dejar de pensar que estos 2 temperamentos, el científico y el mítico, van a convivir. Como si todo allí estuviera predestinado y a la vez como una cuestión, digamos, de encontrarle al elemento hard science o el elemento de la conspiración científica también muy en boga. Digo, hoy estamos viendo un momento del mundo donde se cuestiona muchísimo la ecología versus la ciencia, ¿no? La tecnología a veces como un predador más grande que los predadores, entonces transformando la ecología y ese diálogo, por un lado ecologista, y ese otro diálogo de creencias mítico, de lo predestinado, de lo inevitable, el destino, llamémosle, o la magia. Bueno, ese péndulo ya está presente en la secuencia de créditos y va a estar presente en el episodio, en la serie en general. Está presente permanentemente, de hecho, esta cosa de la ciencia dura, la ciencia que define, la ciencia que salva, la ciencia que puede condenar, la ciencia que explota, y de repente lo del oculto que se nos aparece, al menos en el primer episodio, en la figura de Madame Xanadu, pero como decís vos, está de la secuencia de título, de la carta de tarot, desde la mano putrefacta que representa, no sabes si un monstruo, un muerto, algo, desde el verde musgoso, desde siempre la idea del pantano. Permanentemente en el primer episodio varios de los personajes hablan del poder del pantano y lo que el pantano puede llegar a ser. Entonces, en ese sentido, la serie te establece de primera mano más allá de que hay una situación particular, de que no sabemos qué tiraban estos 3 en el agua, de que vas a ver que hay algo del oculto, lo que te establece la serie es el pantano tiene vida de por sí. De hecho, que es una variante muy interesante porque no la habíamos visto no la habíamos leído nunca, no la habíamos visto en las películas de Swamp Thing. Cuando en la primera secuencia vemos estas ramas vivas, vemos esta especie de cosa inteligente que es el pantano. Sensible, sí, claro. Todo el tiempo te aparece el pantano como algo que está reaccionando a... Y creo que tiene que ver, con lo que vos decías. Es el pantano reaccionando a la mano humana, a lo que está sucediendo. Creo que es en Conquista de lo Inútil, que Herzog
habla, bueno, es el diario de rodaje de Fitzcarraldo, ¿no? Y Herzog, en un momento, hablando de filmar en la selva, un director de cine que ha hecho de filmar en locación real casi una escuela, habla de pedir permiso para entrar o del vínculo que hay o la selva nos va a decir, la selva va a hablar. De hecho, ha hecho muchísimos y hace algunos talleres donde van estudiantes de todo el mundo que aplican para poder tenerlo como maestro y siempre como documentalista, como de realizador que ha tenido observación respecto de fenómenos naturales, sean cavernas, montañas o selva, sea en ficción o en documental, siempre tiene una visión muy filosófica respecto de cómo uno tiene que entrar pidiendo permiso. Lo he escuchado también, creo que alguna vez a Cousteau, un oceanógrafo, hablar de entrar a las profundidades del mar también pidiendo permiso o considerándose siempre un extranjero. Y esa idea del pantano y cómo caen todos estos personajes, cómo aparecen estos personajes tratando de descubrir la conspiración, encontrándole sacar rédito de lo que allí se encuentra, de lo que genéticamente está sucediendo, y enfrentando. Es tan viejo como Wells, ¿no? Como H.G. Wells y La isla del Doctor Moreau, digamos, tipo de mitos que mezclan un poco esto, la magia y la ciencia, en el punto que parecen lo mismo, ¿no? Lo interesante acá en el caso, que es lo que vos decías antes, es que aparece la magia en su faceta, si se quiere, más vudú, la magia en su faceta más sureña, gótica, la magia en su faceta más, si se quiere, misteriosa. ¿En Estados Unidos viajaste? ¿Tú en esa parte de Estados Unidos? No estuve nunca en esa parte de Estados Unidos. ¿En Nueva Orleans no? Nunca estuve en Nueva Orleans. Me encantaría haber estado en Nueva Orleans, pero nunca estuve en Nueva Orleans. Porque está eso, digamos, eso es lo que uno tiene en el imaginario que se va a encontrar, ¿no? La mesa de tarot, la cabeza jibarizada de alguna forma, o algún tipo de rito de entierro, o de desfile, o de carnival así. De hecho, es muy famoso como los tours de bares con fantasmas en Nueva Orleans. Hay uno que es como el bar con más fantasmas de Nueva Orleans, que tipo vas al segundo piso, vas a bajar al baño y sentís que te tocan la espalda. Y es una mezcla extraña, porque por un lado tiene toda esta representación un tanto europea y tal, en los mitos y en la imaginería, y por otra parte una cuestión medio tropical, selva, un cruce extraño, digamos, ¿no? El paisaje y cómo están rellenos esos mitos. No, que de hecho eso está muy presente en la serie, está como muy bien construido, digo, todo el mito de Luisiana y del sur, inmediatamente, viste que a partir, tenemos la primera secuencia donde aparece Abby, donde descubrimos que hay una especie de pandemia, que aparece el personaje de Susie, y después ya tenemos una reunión del pueblo de inmediato, que es algo que a veces las series se guardan para un determinado momento, y acá ya tenés al pueblo protestando contra el magnate, entonces inmediatamente te establecen como esa vida sureña contra esta vida industrial de la que hablábamos antes, que está ahí amenazando en el pueblo, queriendo generar algo. El otro personaje que va a aparecer es Alec Holland, que está presentado, y esto refuerza un poco lo que decía Juanma, la idea de Abby como un personaje fuerte y ser nuestros ojos, porque Holland, que es el protagonista histórico de La Cosa del Pantano, digamos, La Cosa del Pantano, es un personaje presentado totalmente de un modo, no quiero decir inferior, pero sí más random, más... la presentación de Holland no es la presentación de ningún héroe. De hecho, lo más bizarro, si lo pensás, es que la presentación de Holland, la manera en que vos vas conociendo a Holland como personaje, tiene que ver con la forma en la que ella lo va descubriendo. Vos te vas enamorando del personaje igual que ella, que después, bueno, ya veremos el desenlace que tiene, pero vos te empezás a enamorar de lo que es Holland, vos te empezás a sentir... ella lo ve a Holland por primera vez, que él está metido en medio del hospital, ahí en Marais, como viendo qué pasó con este brote, que Susie está internada, a ver, controlando la sangre, y apenas lo ven le dicen, che, ¿qué carajo haces acá vos de vuelta? Y inmediatamente ahí descubrís a este tipo que está en ojotas, de hecho le dicen ojotas en algún momento, y construyen como una versión que si bien... muchísimo más humanizada que el Holland que hasta este momento nosotros habíamos conocido a través de todo material previo. Ya no es Elario experto en nada, es un tipo que tiene sandalia, que tiene su pelo morocho, que no tiene plata, de hecho dicen, usa mi computadora para subir sus videos, que no tiene para pagar el alquiler, pero que es inteligente. Aparece como una cuestión casi hasta romántica de la construcción del saber que se opone a la industria. De hecho, él en un momento tiene un diálogo... Más parecido a un médico de frontera, a una gente que hace... ¿Cómo se llaman los que se afilian para hacer escudos humanos y todo esto en protestas ecológicas? Casi como hasta medicina de guerrilla, sí, ¿viste? Como una cosa así. Exactamente. Sí. Y se marca mucho el factor de su pobreza, pero simplemente supongo para explicar la conexión que tiene con este otro personaje,
que es el capataz del pueblo, que es el dueño del pueblo, que es el personaje que también va a tener un vínculo muy fuerte con Abby. Ese personaje está vinculado aparece también ahí, bueno, aparecen Will Patton y Virginia Madsen, ¿no? Y hay que decir de alguna manera que además de ser dos actores muy vinculados al género, son muy buenos actores, y el guiño, ¿no? de ponerla a Virginia Madsen también me pareció como un hallazgo. La historia trágica y el momento que cambia esta historia para siempre, que es el accidente. La creación de la criatura. Capítulo 2, sí. Finally, no, final del episodio 1. Tenemos claro. la creación de la criatura, tenemos el momento romántico por excelencia, tenemos el momento que te va el gran Big Bang de hecho, obviamente los pilotos generalmente son como, algo que te está preparando para, pero en este caso, en ese particular momento vos empezás a entender un poco lo que va a ser la serie, porque hasta ese momento estás viendo una serie de dos personas que se están seduciendo, sí, que hablan de determinadas cosas. descubriendo esta conspiración. Hablan de sus errores, sí. claro, ella habla de la conexión con este lugar, porque ella vivió toda la vida ahí, habla de esta amiga de ella que murió, se reencuentra con la familia de esta amiga, la familia de esta amiga es como la dueña del lugar, él habla del vínculo con esta misma familia, y al mismo tiempo él establece que estaba descubriendo algo, apenas descubre eso, aparece esta figura cuando él está investigando, y pasa lo que pasa. Sí, explosión y transformación. 2 disparos, explosión y transformación. No solo eso, algo que yo nunca vi en mi vida, que es ballesta con bengala. Que es una nueva categoría de asegurarte que las cosas están saliendo bien si estás asesinando a alguien. Pero... Ballesta con bengala, ahora que me lo mencionás, sí, no lo había visto anteriormente. Y ballesta me da mucho miedo. No sé si tiraste con una ballesta alguna vez. Nunca tiré con una ballesta, pero ya me parece impresionante el hecho de que alguien la pueda alzar y decir, en lugar de agarrar esto... Me da más miedo cargada una ballesta que un arma. Sí, cualquiera de las dos cosas me da miedo igual. Me da más miedo cargada una ballesta que un arma, te juro. Me da más miedo, vos me decís, acá hay una ballesta cargada y un revólver cargado, me da más miedo la ballesta, porque la veo más inestable. O sea, la ballesta entiendo que en cualquier momento se dispara sola, entonces la verdad que bastante impresionante si a esto le sumamos la adición de bengala. Y tenemos el mítico origen, el mito de origen de la cosa del pantano, la explosión para crear el monstruo, el híbrido, y las dudas que comienzan. En algún momento un autor que cambió la historia de los guiones de historietas para siempre, sugirió esta ecuación invertida que en realidad no era la cosa del pantano un hombre convertido en una planta, sino una planta que tenía algo de conciencia de alguna vez sido un hombre y dio vuelta, invirtió la carga de la prueba para que vaya hacia otro lado la cuestión de la conciencia humana, ¿no? Que es uno de los mitos más recurrentes de la fantasía. Me parece que la ciencia ficción tiene 2 obsesiones: el tiempo y qué es ser humano, ¿no? Entonces, el 50% de la problemática es el de la cosa del pantano, ¿no? Que es la humanidad. Y si revisamos lo que había pasado hasta ese punto en el capítulo 1, sobre todo en los caracteres de Abby, tanto como de Alec, hay algo que los define, que es su humanidad, ¿no? Exactamente. Cómo toman su trabajo y cómo lo integran en la sociedad. A eso iba, eso es brillante, o sea, te establece, la dinámica del primer episodio es tan rápida en un punto que es como ellos hablándose, enamorándose, seduciéndose a partir de su conocimiento profesional y no de un histeriqueo, yendo a un bar, bebiendo, ella de repente reenfrentando su pasado. Bueno, pero lo que coinciden es eso, además, cómo se toman su trabajo y para qué creen que es útil de su trabajo. Exactamente, y después nada, antes de que él se vaya, literalmente como la última escena de seducción, tomando un trago juntos, como más cándido no puede ser, más humano no puede ser ese momento, y él de repente se va directamente a un instante de cine, se va a un instante tipo glorioso, con una explosión incluida, con la criatura saliendo, hundiéndose en el agua tiñéndose de rojo, casi un cariño tipo a lo Argento por la creación de la maldad, o por la creación de lo distinto. Y después al mismo tiempo ese resurgimiento del agua, que ella es la testigo, eso es fundamental. Abby es la persona que lo ve salir por primera vez del agua a él, siendo obviamente Swamp Thing, siendo la cosa del pantano, y el fuego atrás, ¿no? El contraluz, una cosa como muy poderosa en términos de construcción de la imagen y de aquí está la criatura, que obviamente, como decías vos, es el momento donde los primeros pasos son los primeros pasos de Frankenstein, son los primeros pasos de un mito que... se desprendió de su humanidad y todavía no sabe qué es exactamente y que no sabe dónde está yendo, y que me parece que todo apunta un poco a lo que decías vos, a esta ecuación más cercana al señor de la barba, que tiene que ver con
quizás no es Que tanto... no es Dios, pero es un No es Dios. Dios, es un Dios. un señor de barba. Hay señores de barba en Inglaterra, hay señores de barba en Sí. Northampton y hacen cosas, Sí. o sea... Hay que señalar una cosa, en el canon de La Cosa del Pantano, nosotros, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta miniserie, pero en el canon, nosotros sabemos que los poderes, básicamente, o las cualidades o las habilidades que va a adquirir Holland en esta nueva versión son controlar todas las plantas, todo lo que sea vegetal en el mundo, a voluntad, o sea, poder manejarlas y hacer que hagan lo que él quiera, y todo tipo de flora, sea cualquier cosa. Lo O que sea, sea. lo que es vegetal, él lo maneja. Lo que es vegetal, él te lo maneja. La huerta orgánica la rompe. Tipo, te maneja todo. Y es lo que inmortal, quieras. se regenera, no puede morir. Bueno, eso es algo que la O serie... por lo menos sabíamos que era así. De hecho, es un gran principio del segundo episodio. El segundo episodio, de entrada, te establece que él no puede morir. O sea, que de hecho uno creería que puede llegar a tener miedo por el personaje, esta cosa de la vegetación. Hay una primera secuencia con Abby hablando con la policía del pueblo, qué sé yo, y de repente hay una secuencia donde Susie, que es la primera infectada de esta pandemia que vemos ahí, que no pueden frenar, se despierta al mismo tiempo que despierta él. Ella está en el hospital, obviamente, con todo conectado para sentir su pulso, para sentir cómo late su corazón. Y él despierta, La Cosa del Pantano despierta y se empieza ella, cuando ella se quiere sacar las cosas de la muñeca, de la cabeza, todo lo que tiene pegado, todos los elementos médicos que tiene pegado, La Cosa del Pantano emula ese movimiento arrancándose un pedazo de cerebro o del musgo que es su cerebro claro. ahora. Y ahí te establecen no solo la conexión entre ellos, sino esto que es fundamental que vos decís. Entre los poderes de La Cosa del Pantano está el no morir, es vegetación. Al menos hasta ahora, en lo que hemos visto en la serie, no sabemos en la forma en que puede morir, digo. Y eso es fundamental. Sí, es como la corporización de todo lo que está pasando en el pantano. O sea, lo más acabado o lo más complicado de las investigaciones que se están realizando. Un freak enamorado, perdiendo su humanidad, viendo cuál es su lugar en el mundo y entendiendo que está inaugurado por una tragedia. Personaje oscurísimo, digamos, de lo más oscuro que ha dado la historia del cómic, ¿no? De superhéroes. Es que, exactamente, de hecho, una de las cosas más hermosas que tiene Swamp Thing en la serie, que viene a encajarse perfectamente con lo que es el linaje del personaje, es ser un relato de terror pura sangre, pero que también es un relato de terror pura sangre que tiene su ADN muy, muy, muy establecido, que es lo que vino antes, ¿no? Las historias de terror de los años 50 en Estados Unidos. Bueno, el fantasma de la ópera. Exacto. El fantasma de la ópera de Gastón Leroux, que en algún momento decía el maestro Laiseca que lo que nunca fue bien representado fue la Cámara de los Suplicios. Vamos a comparar un poco la Cámara de los Suplicios con el pantano de Swamp Thing. La Cámara de los Suplicios era toda una construcción que había hecho alrededor del teatro de la ópera, el fantasma de la ópera, que le permitía básicamente una especie de baticueva. Casi diría que la primer baticueva de la historia es la Cámara de los Suplicios. Es una Y la Cámara de los teoría. Suplicios, es que la Cámara de los Suplicios es lo más parecido a un lair, como diría un gringo, de una madriguera de un héroe. La cámara tenía un montón de contactos que permitían que él apareciera en el lugar del teatro que querría. Lo más famoso es cuando a Christine se le aparece a Cristina a través del espejo, porque los espejos eran las puertas trampa que utilizaba el fantasma para llegar digamos, al gallinero, a la platea que quiera, a entrar al escenario, a poder ver desde el punto de la tramoya. Y nunca, decía Laiseca, honramos su memoria, porque estaría feliz con esta serie de Laiseca, por otra parte, con esta miniserie, nunca fue bien representado ese concepto. Y acá tenemos un personaje que en todo el lugar, digamos, imaginémonos como un gran teatro al pueblo, ahí en los pantanos, bueno, es como su Cámara de los Suplicios, porque puede hacer básicamente lo que quiera, vegetación hay en todos lados, digo, hay una textura, y en esto ha sido muy cuidada la paleta y la colorimetría de la temperatura color de la miniserie, todo es verde, todo, digamos, no hay un lugar donde cuenten las plantas si quieren en todo todas es las fugas y oscuro, lugares. es verde, todo tira... Bueno, puede aparecer donde quiera, puede hacer lo que quiera, ¿no? Estamos como dentro de su show. Es que de hecho la serie te sube la apuesta de eso, hace perfectamente lo que vos decís, pero al mismo tiempo los personajes secundarios, los que viven en el pueblo, exactamente es el mismo concepto. Son chabones que podrían vivir en cualquier lugar del planeta, podrían ir a cualquier lado, pero están encerrados en ese pequeño infierno que es el lugar, porque gran parte de lo que hace la serie, vos te vas dando cuenta ya en el segundo episodio con más fuerza, son todas las tramas internas que tienen que ver con ellos, con traiciones del pasado, con cosas turbias que se están haciendo en el presente. Bueno, la culpa que tiene Abby con la muerte de su amiga, ¿no? La culpa que tiene, que en un momento ya directamente se hace física en términos de una imagen de terror, con la amiga despertándola
agarrándole la mano en el segundo episodio. Esta amiga que no sabemos qué pasó, que Abby dice que ella la mató, que la madre de ella la acusa, que el padre de ella, que es más malo que, que Joaquín Phoenix, Sí. o sea, le dice que la quiere y que la perdona, y como toda una muerte no resuelta, pero que la serie usa para generar un fantasma bien, también así, bien puro, bien brillante, bien oscuro, bien apagado, bien con agua podrida encima, que la levanta como el peor despertador de la historia de la humanidad, y ya ahí estableces que ese fantasma va a ser una presencia muy grande en toda la serie. Sin hacer trampas ni entrar en spoilers, vamos a anticipar que este péndulo del cual hablamos antes, ciencia y magia, yendo para el lado de la magia, después de haber hablado de cómo la ciencia generó a Alex Holland en La Cosa del Pantano, van a pasar cosas con los muertos. No nos adelantemos, pero van a pasar cosas con los muertos. Digamos, y el umbral que separa a los fantasmas de los vivos, o la capacidad de entenderlos o vincularnos o no con ellos, va a haber algo en relación a eso. Así que digo, por un lado uno piensa en el Dr. Holland como intentando descubrir qué pasa con todo esto, tal y cual, y después tenemos la tragedia predestinada, o de algún modo el sino trágico de los héroes, o que había que llegar a ese punto para poder trascender a unos fantasmas del pasado justamente. No, porque incluso lo que empieza a aparecer es la forma en la que él abraza lo bestial. El único ser humano que le genera algo que lo conecta con lo que él era, con aquel científico de ojotas, con sandalias, es Abby. Después, cuando aparecen los personajes que están amenazando a otro personaje, como viste, como estos mafiosos, de pacotilla, de pantano, que persiguen a Susie cuando se fuga del hospital en el segundo episodio, no es que los mata él, directamente los eviscera, hace un desastre, tipo, le sacan los brazos y le sacan las piernas y le saca la cabeza. O sea, ahí lo que empieza a aparecer para mí es toda esta beta de wow, o sea, todo bien, yo digo que soy Alex, pero soy capaz de hacer esto, o sea, no puedo frenarme. Hay algo, está la idea del mal como raíz también, ¿no? Del mal que no suelta, y hay algo del pantano que lo eligió a él, que empieza a aparecer por su forma de entender determinada forma de actuar, o sea, valga la redundancia, pero él actúa con una violencia muy de inmediato, que quizás eso es algo que la serie va a explorar mucho más adelante. Hay un pequeño mito, y voy a darles dos ideas para que compartan con qué pasa con el pobre Dr. Holland. Por un lado, uno de los últimos trabajos del genial Darwin Cook en relación a Batman fue Ego. ¿Te acordás de Ego? Sí. En Ego se plantea algo que hasta entonces no habíamos visto leyendo historietas, que era la idea que Batman era una entidad que corporizaba o que se canalizaba a través de Wayne, ¿no? Y que no era que Wayne se convertía en Batman, sino que Batman existía independientemente y entraba y se vehiculizaba a través de Wayne. Y en la metamorfosis de Kafka, también, hay un punto donde uno no entiende de qué conciencia fue primero. Y nos vamos a dar cuenta por las acciones de La Cosa del Pantano, porque La Cosa del Pantano, además de las obviedades físicas distintas que tiene con el Dr. Holland, hay algo de la personalidad que también es distinto. Entonces uno se pregunta, ¿ese era Holland, el Holland que no conocimos y lo conocimos cuando se convirtió en La Cosa del Pantano? ¿O La Cosa del Pantano es algo que recuerda un poco quién era Holland? Que es lo que este señor de barba en algún momento se preguntó. Que si esa nueva conciencia de La Cosa del Pantano tiene un recuerdo o tiene flashes de sus sentimientos humanos, ¿no? ¿Es el monstruo recordando ser humano, o en tal caso el humano convertido en monstruo, ¿no? ¿Qué porcentaje tenemos de cada cosa? ¿Ser o no ser musgo? Sería la pregunta, entonces. Porque me parece que eso va a ser lo vital de la serie. No es simplemente alguien que adquirió poderes que tienen que ver con lo ecológico y que actúa de la forma que actuaría una foresta que está enojada con determinado tipo de realidad. El kit de la cuestión, el dilema, el carozo, si querés, como vos bien decís, tiene que ver con entender sí o no qué es lo humano que queda, qué es lo humano que se fue, si hay algo humano, si la planta está creciendo dentro de él para convertirse en su totalidad. Él mismo se lo pregunta al final del segundo episodio, ¿qué soy yo? O sea, y ella ya le dijo, no, vos sos Alex, vos sos mi amigo. Y él dice, ¿pero quién soy yo? ¿Qué soy yo? Hay algo que está en el origen del dilema, que es la definición de monstruo. Un monstruo es algo único en su especie. La mujer más bella del mundo, el hombre más apuesto del mundo también son monstruos. El libro más largo del mundo también es una monstruosidad. La definición de monstruo alude a aquello que no hay mucho,
que no solo tiene hay estándar. uno, que no tiene manera de medirse con nada. Entonces, no necesariamente es celebratorio, no necesariamente es algo que esté denigrando. Muchísimas veces, a lo mejor sucede más aquí en Argentina, que utilizamos qué monstruo para decir de un trompetista eximio esa frase, ¿no? O qué monstruosidad, hablando de algo bueno. Bueno, y tiene que ver con eso, con ese origen de realmente atribuir el carácter monstruoso a lo inclasificable. Y esto es, bueno, La Cosa del Pantano evidentemente es un monstruo con estas sensibilidades distintas, digamos, planteando o utilizando o vehiculizando planteos que no necesariamente son solo de terror. Igualmente la figura de James Wan, van en los créditos un hombre, alguien que ha entendido cómo combinar alto entretenimiento con me comí una letra, no sé cuál. Entretenimiento con escríbanos, creo que fue la N, con muchísima sensibilidad. Las cosas pasan en lugares, esos lugares están habitados por ciertos personajes, esos personajes tienen ritos, costumbres y quehaceres donde uno puede identificarse. Es que Related to. Es que Wan desde el principio, desde Saw, desde Insidious, siempre entendió que los lugares eran importantes en el terror, que era una lección que si bien no se había olvidado del todo, había olvidado un poco el terror en el mainstream. Y él entendió que los lugares importaban. Cuando vos me decís el lugar donde la escenografía o me decís el lugar... Exacto, cómo construís el pantano, cómo construís el pueblo, cómo construís el hospital, cómo construís la casa de Alex Holland. Uh-huh. Él entendió que todo eso importaba, que era vital como para construir una serie gigante. Y obviamente agarró todo lo que él viene construyendo en el terror, toda esta cosa de terror seco, de terror a veces con una, si se quiere, una pornografía de lo gráfico, uh-huh, en términos de la visceración, de lo que ves, de ser un poquito más inteligente que simplemente una cámara que te grita con un subido de volumen. Digo, sí, hay muchas imágenes en los 2 episodios que estamos hablando que son realmente impresionantes y que vienen... Hacía mucho no se veía en televisión algo así. Exacto, y vienen en frío, ¿entendés? La cámara se mueve a mostrar un tipo que le sale un árbol de la boca y un árbol de otras partes del cuerpo. Observado, sí, eso está observado de un modo bastante tranquilo. Exactamente, no busca el golpe de efecto. Y creo que eso es muy interesante a la hora de construir, obviamente, a La Cosa del Pantano. Quiero que nos escriban, que nos vayan contando qué piensan, qué les parece que va a suceder en La Cosa del Pantano. Va a haber cambios, estén atentos, porque lo que sucede en los capítulos por venir va a ser lo que va a terminar de setear el verdadero conflicto o de los conflictos más fuertes que va a tener esta miniserie. La verdad que estamos muy contentos de poder hablar de modo apasionado de algo que tanto nos gusta, como es La Cosa del Pantano. Exactamente. Me hubiera hecho un tatuaje, pero ya no tengo medio... Bueno, en algún momento me lo voy a hacer. Hasta acá llegamos con este episodio de Swamp Thing, La Cosa del Pantano. Recuerden que pueden escuchar un nuevo capítulo del podcast cada 2 semanas y ver la miniserie no solo en HBO, sino también HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts que vos quieras, Eva. También hay otros podcasts que no hay que olvidar, originales, sí. The Outsider, donde... 2 pibes muy facheros, sí, ¿qué más? Incomprobable. Watchmen, Hidar Materials y muy pronto muchas más series de HBO. Nos reencontramos en el próximo episodio. Mi nombre es Sebastián De Caro. Yo soy Juan Manuel Domínguez. Y este fue el podcast oficial de Swamp Thing, La Cosa del Pantano.